Bienvenidos y bienvenidas al Bosque Habla, un espacio donde el conocimiento se comparte y el diálogo nos conecta. Este es un podcast institucional de la Universidad del Bosque y es una realidad gracias a la Facultad de Creación y Comunicación y la Dirección de Comunicaciones. Hoy es nuestro primer podcast, el oficial. Quisimos hacer un tema importante y es justamente sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entonces, tenemos acá 4 invitadas de diferentes ámbitos, del sector académico, del sector público, del arte. Entonces, queremos conversar con ustedes, queremos conocer sus historias, su experiencia. Entonces, vamos a empezar con la presentación de cada una de nuestras invitadas. La doctora María Clara Rangel, nuestra actual rectora. Bueno, mi nombre es María Clara Rangel Galvis. Yo soy odontóloga, ortodoncista con un doctorado en bioética y una maestría en dirección universitaria. Actualmente me desempeño como rectora de la Universidad del Bosque. La doctora María Clara también ha ocupado importantes roles de liderazgo en la academia, en el sector odontológico a nivel nacional y a nivel regional. Diana Parra. Pues bueno, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Diana Parra, feminista, y me gusta decirlo, digamos, desde el inicio, porque marca una postura también política, una postura ética y, por supuesto, un compromiso con el movimiento de mujeres y con la agenda de las mujeres. Soy psicóloga, tengo estudios en filosofía también, estudios en feminismo y estudios de género, y una maestría en estudios políticos que creo que ayuda como a complementar esta educación interdisciplinar, que básicamente es lo que hoy por hoy me permite, sobre todo, hacer análisis de estructuras de poder, que es finalmente, digamos, lo que viene siendo los asuntos de género y las temáticas de género, unas relaciones de poder que son sobre las cuales tratamos de intervenir cuando trabajamos en temas de género. Y también con unas estrategias importantes como la puesta en marcha del sistema de cuidado en Bogotá y la política feminista a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La ¿sí? política exterior feminista, la primera que tiene Colombia en toda su historia, digamos, a nivel de Estado, pero también la tercera a nivel regional, y eso yo creo que marca un hito importante en la historia de nuestro país. Yo soy Mariana Vázquez Cortés, soy artista plástica egresada de la Universidad del Bosque. Tengo una maestría en política social y vengo haciendo diferentes cursos en temas de género y de diversidad. Soy la persona que actualmente dirige el Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión de la universidad. Y con una importante trayectoria en la universidad, más de 15 años. Casi, llegando ahí. Y Jessica Oliveira es una joven de 20 años, artista, actualmente estudia formación musical en la Universidad del Bosque, ¿cierto? Sí, hola, buenos días, de verdad muchas gracias por la invitación. Como le decías, Jessica, más conocida como Jessie Olivera, cantante de música popular, de ranchera, de regional mexicano y colombiano. Actualmente estoy estudiando en la Universidad del Bosque y pues claro, súper agradecida por este podcast. Y ya tienes un álbum que se llama El dolor se vuelve canción, ya tienes Sí, varias señora. nominaciones también. Sí, señora, actualmente estamos nominadas en 3 premios, en Nuestra Juventud, en Nuestro Talento y en los premios Fénix, y más o menos a mitad de este año estaremos lanzando como el lado B de este primer álbum, que es Del dolor al amor. Entonces, el primero es esa parte un poquito más visceral del despecho y este segundo es poder encontrarnos precisamente con ese lado de la tusa del que nadie habla. Ok, bueno, acá tenemos diversidad de profesiones, de mujeres, de experiencias. Y la primera pregunta es justamente, la OIT dice que entre el 20 se ha reducido del 20 al 14% las diferencias de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Sin embargo, hay sectores como el de salud donde todavía entre el 20 y el 24% los hombres ganan más que las mujeres. Ustedes desde cada uno de sus roles, ¿cómo han experimentado esa? Por ejemplo, la doctora María Clara, la primera mujer rectora de la universidad. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Cómo fue llegar a ocupar ese espacio? Bueno, pues esto fue un proceso que implicó una preparación a nivel académico y a nivel administrativo, en donde pude estar en diferentes ubicaciones en la universidad. Yo comencé prácticamente desde prestar mi servicio social obligatorio en la universidad y así fui ascendiendo de docente a coordinadora de posgrados, decana, vicerrectora académica y finalmente rectora. Ha sido toda una trayectoria de más de
25 años en este proceso, en el que por supuesto fue una lucha continua por demostrar esas capacidades que tenía tanto personales como profesionales. Y bueno, finalmente lo logramos las mujeres, la primera mujer rectora en la Universidad del Bosque. Y que siente que es parte de ese legado importante justamente ocupando ese espacio, que siente que cambió teniendo esa visión de mujer a ocupar un cargo tan importante. Bueno, yo pienso que un aspecto importante fue darle la representatividad a la mujer en los espacios de liderazgo, construir en conjunto proyectos tan importantes en la universidad hoy en día como el Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión, en el que además comenzamos con un proceso de, de generación de confianza con las personas para que pudiesen hablar acerca de las dificultades que se les estaban presentando, las barreras que tenían y en cierta forma también temas relacionados con violencia de género, diversidad, equidad, inclusión. Yo creo que ha sido un trabajo fuerte en el transcurso de estos 8 años. Comenzamos cuando yo estaba en la vicerrectoría académica y Mariana precisamente se acercó a hablarme de cómo trabajar en pro de nuestras comunidades. Y es así como ya llevamos una trayectoria grande con un posicionamiento del centro, con un posicionamiento de la mujer, una credibilidad de liderazgo de la mujer, trabajando por el cuidado de las personas de la universidad. Y pues este trabajo ha sido a lo largo de estos años con las diferentes etapas que hemos vivido, una pandemia, temas relacionados con el estallido social, un ciberataque, bueno, diferentes retos a los que nos hemos enfrentado y que los hemos asumido con mucha responsabilidad, compromiso y con mucho cariño por las personas que nos rodean. Desde el sector público, por ejemplo, la representación de la mujer. Y si no estoy mal, en las últimas elecciones hubo una reducción de la representación de las mujeres en escenarios como el Congreso, por ejemplo. ¿Cómo es habitar un espacio como la política, espacios como los ministerios, como las alcaldías? ¿Qué hacer y qué se ha hecho en función a poner los temas de género en la agenda y generar acciones contundentes sobre el tema? Yo creo que esto ha venido siendo un proceso, o sea, no se nos puede olvidar que nosotras las mujeres hace 80 años ni siquiera éramos contempladas como ciudadanas, es decir, no podíamos ni elegir ni ser elegidas. Y ese proceso que comenzó, digamos, en ese momento con la obtención del voto, con la posibilidad de que las mujeres pudiéramos elegir, pues ha ido marcando también unos procesos, digamos, y unas ganancias. A las mujeres nada nos lo regalan. Yo tengo colegas que me dicen, pero no hable de lucha. Pero es que tampoco ha sido gratis y tampoco, digamos, nos ha costado poco. Entonces, digamos, esos diferentes procesos nos ha llevado afortunadamente a ir avanzando, a ir teniendo más representación, digamos, como lo mencionas tú, como en el legislativo, como en procesos más del ejecutivo, tanto a nivel nacional como territorial. Y yo creo que nos sigue faltando impregnar mucho más las cortes constitucionales. Digamos, la rama constitucional todavía está muy masculinizada. Una de las grandes, digamos, de los grandes retos que teníamos con la política exterior feminista era que las mujeres nunca habíamos llegado a la política exterior, digamos, a hacer incidencia más allá, digamos, de la participación en algunos espacios multilaterales como, pienso yo, la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde muchas veces, digamos, la sociedad civil se organiza y van representantes, pero hacer incidencia de forma concreta y específica en una política que parecía ajena y que sigue pareciendo ajena. Uno le pregunta a cualquier persona como, bueno, ¿y qué hace la Cancillería? Lo primero que le dicen a uno es visas. Y lo segundo, pasaportes. No más, la Cancillería pareciera no hacer más. No tramitamos las visas de Estados Unidos, eso es importante también dejarlo claro, porque todo el mundo es como, ay, voy a sacar la visa de Estados Unidos, ¿cómo hago? Entonces, yo creo que eso parte, digamos, de un proceso, poder empezar a incidir y a ser, digamos, también partícipes de procesos de tomas de decisiones en diferentes ámbitos y diferentes contextos, tanto a nivel nacional como en este caso, digamos, a nivel internacional. Y creo que ahí vamos, o sea, ahí vamos, no es fácil, no es sencillo, la sobrecarga de trabajo de cuidado que tenemos las mujeres
es sin duda alguna una de las barreras más grandes que tenemos en lógica de poder hacer participación en política. O sea, un ejemplo muy concreto es si usted gasta más de 14 horas al día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, es decir, se la pasa en la casa cuidando a los niños, cuidando a la persona adulta mayor, apoyando a la persona con discapacidad, lavando, planchando, cocinando. ¿En qué momento le queda a usted para formarse también una participación política? Porque a las mujeres no nos forman en participación política, desafortunadamente. Entonces, ahí, digamos, entendiendo esa gran barrera que genera la sobrecarga de trabajo de cuidado, pues también explica por qué cada vez llegamos menos. Y lo otro también que a mí siempre me afana mucho es cómo llegamos, ¿no? Y cuáles son las formas también en las que logramos hacer incidencia política. Y yo creo que ahí hay un punto fundamental y es que también nos toca repensarnos incluso a las que hemos logrado entrar a diferentes espacios de lo público, no solamente digamos en el sector público, sino incluso también en sectores como la academia, el sector privado y demás, es el tipo de ejercicio de poder que estamos ejerciendo. Porque si ejercemos, digamos, hacemos un ejercicio de poder muy masculinizado, no estamos transformando absolutamente nada. Y yo creo que ahí está el segundo punto, ¿no? O sea, bueno, muchas veces llegan las mujeres y es como, pero esta llega y tal vez gobierna peor que lo que gobiernan los hombres, ¿no? Eso es un comentario muy general. Pero el punto también es, ¿qué es lo que hace distinto? Y como lo mencionó ahorita la señora rectora, ¿qué es lo que hace distinto nuestra participación y nuestra presencia en esos espacios de poder? Ahí vamos. Y esto es un proceso. Y vamos a echar para adelante, vamos a echar para atrás, a veces en momentos un poco caóticos como el que estamos viviendo a nivel global e incluso nacional, digamos, no retroceder es avanzar. Y eso también es importante tenerlo claro. Justamente hablando de transformaciones, si hay un espacio donde uno puede generar transformaciones sociales es en la educación, en la academia. En espacios como la Universidad del Bosque, con el Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión, donde ustedes les están llegando a las nuevas generaciones, por así decirlo, jóvenes que entran desde los 16, 17, 18 años, ¿cómo desde la academia estamos construyendo no solo espacios seguros, sino también esas transformaciones para que las mujeres sientan que pueden ocupar los espacios y que cuando los ocupen se los merecen y que los ejerzan también con las nuevas transformaciones que están surgiendo? Entonces, Mariana, ¿tú ahí qué nos podrías decir? Bueno, yo creo que además me gustaría como añadirle un extra a la intervención de Diana, porque yo le añadiría las barreras que tenemos para acceder a los puestos de trabajo. Una mujer que alcanza la rectoría tiene que hiperdemostrar que es capaz, mientras que los hombres en general pueden demostrar que tienen un potencial para tal vez llegar allá. Formación. Y eso implica también un nivel de formación que es extra. Entonces, esos lugares de representación que se dan, como poder tener, cuando arrancamos hace 6 años con la política de género en la universidad y que arrancamos con el Centro de Género, hicimos una primera intervención en un panel, el Día Internacional de la Mujer, un panel de mujeres rectoras, y en ese momento había 7 mujeres rectoras en el país, nada más. Y también hicimos por la tarde un panel de mujeres profesionales en esos sectores donde las mujeres no son representadas. Entonces teníamos mujeres del sector minero energético, de finanzas, este escenario de lo judicial que es absolutamente, parece impermeable a las mujeres, porque es que no, en las firmas de abogados es súper difícil que una mujer llegue a ser abogada senior, pero también pasan las artes. Y en ese escenario también lo tuvimos. De hecho, en la música lo tuvimos, que tenemos acá grandes músicas en la universidad, pero es muy difícil, es un sector que es supremamente masculinizado. Entonces, poder ir rompiendo esos espacios y mostrando lo que se hace, mostrando que hay una representación real, empieza a transformar esa posibilidad de las mujeres de creer que se puede hacer. Yo tengo una postura muy personal frente a la obligación que tenemos las universidades de transformar ese lugar, porque es que nosotros formamos a los profesores de la primera infancia. En nosotros está esa formación de la adolescencia. Los profesores de colegio salen de las universidades, y si no hemos podido hacer una transformación en ellos, nos vamos a quedar como repitiendo un poco ese mismo lugar. Entonces creo que ese lugar es supremamente importante y nos tiene que mantener, digamos, vivos haciendo y buscando esa transformación que nos beneficia a todos al final. Claro, y la representación es importante cuando también ven que una mujer ocupa un cargo como una rectoría, no lo ven como un imposible, y eso aplica a la ciencia, eso aplica a la investigación. La música, por ejemplo, tú estás en un escenario, en un género que uno dice es muy de hombres, es muy para hombres. ¿Cómo has entrado en él? ¿Cómo te has sentido? ¿Y cuál es tu experiencia? Bueno, yo creo que, para serles honesta, sí me dio mucho miedo al inicio,
porque crecí con mis referentes hombres súper precisos, que era pues Vicente Fernández, Cornelio Reina, Pedro Infante, y yo decía, ¿dónde está esa mujer? Donde a mí me va a encasillar un poquito, y fue encontrar en medio de tanto caos a Lenita, Ok. esa primera mujer que cantó la ranchera acá en Colombia y dijo muchas verdades sin ocultarlas en medio de palabras, porque algo que siempre peleé mucho con el género y era porque las mujeres siempre somos las malas, porque las mujeres siempre somos infieles, porque las mujeres siempre somos como el lado feo, y todas las canciones eran precisamente eso, de me voy a vengar, y comenzar a conocer a referentes como Lenita, como Rocío, como Ana Gabriel, y digamos, por ejemplo, esta canción tan icónica de Lenita como Lo de Señor, y decirle todas las verdades de pronto de una parte mucho más cruda a un hombre, fue como, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, entrar a la música y precisamente hacer popular, porque ya no se hace tanto la ranchera clásica de los violines, sino algo más popular, más a lo comercial, fue darme cuenta que yo quería hacer ese grito a las mujeres de decir, ustedes tienen que amarse sobre todas las cosas para nunca ser una segunda opción. Em, Entrar también en los estereotipos de las mujeres, y era algo que hablaba también con mis compañeros, y es, encontramos a veces estas mujeres que cantan música popular súper grandes, de pronto que les gusta estar operadas y está bien, pero también está esa comparación de tenemos que tener un prototipo físico de una mujer Si no, no en, tienes en el espacio género, ahí. exacto. Entonces fue también pelear un poco con eso, porque pues soy una chiquita que mido 1,50, que no soy muy alta, que me veo igual para tener 20 años, más chiquita de mis 20 años. Y pues hablar de temas tan fuertes como la infidelidad, como lo es el amor, fue bastante también divertido, pero también muy retador, muy, muy, muy retador. Y ahí nos diste entrada a nuestra segunda pregunta, que es justamente en sus roles, puede ser desde lo profesional, pero también como desde su vida. ¿Cuáles han sido esas mujeres referentes, esas mujeres que ustedes justamente vieron en algún momento de su vida y dijeron, yo quiero ser así, yo quiero ir hacia allá, o yo quisiera incluso llegar más lejos que esa mujer? Doctora María Clara. Bueno, pues yo viví en un mundo muy machista. En mi casa, pues eran 3 hombres, mi mamá y yo. Y digamos que la inspiración viene desde el no quiero ser así. Ok. El quiero surgir, el quiero generar una representatividad de la mujer en los espacios en los cuales las mujeres más allegadas a mí no lo hicieron. Y ese fue, digamos, como el impulso que tuve. De igual forma, cuando estuve en proceso de formación, tanto en el colegio, pues estudié en un colegio de solo mujeres y veía los comportamientos y yo decía, no quiero ser así. Yo Ok. quiero, porque estuve, digamos que en un colegio mixto y luego en un colegio femenino, entonces alcancé a ver las diferencias del trato. Y entonces a mí lo que me inspiró fue el no querer ser así y el poder luchar por la reivindicación de la mujer y poderla posicionar y pensar en que los hombres también pueden estar orgullosos de ver una mujer en espacios de liderazgo. Entonces, pues eso fue lo que me llevó a mí a estar en ese momento donde estoy, porque además en una facultad de odontología, los profesores súper machistas le decían a uno, usted vino aquí, fue a conseguir marido. Entonces, pues esa lucha continua fue la que me llevó a mí a estar en estos espacios en los cuales podía además defender a la mujer. Porque pues en los espacios académicos desafortunadamente hay ese rol del machismo, del ver a las mujeres no como personas pensantes que desarrollan aptitudes para ser cada vez mejores, sino que al contrario, pues son las niñas bonitas a las cuales simplemente hay que admirar por la belleza. Entonces, pues sí, eso fue lo que me impulsó a mí a estar en estos espacios para defender a las mujeres. Y es que en términos generales, no sé de pronto si tú tienes el dato, Diana, pero ningún país en el mundo ha logrado la equidad. No, no hay. Ningún país, y eso significa que ninguna profesión, ningún ejercicio lo ha logrado. Entonces, yo creo que de alguna manera todas nos hemos sentido en algún momento como me toca más duro, me toca demostrar que puedo, demostrar que sé, hacer triple de trabajo para ganármelo. Y también cuando uno llega, le cuesta como decir,
estoy acá, si me lo merezco o no me lo merezco, Y es ¿cómo que lo voy además a la carga hacer? social uno de todas maneras horrible. la lleva, no importa para dónde esté, Claro, uno porque lleva. además en las primeras conversaciones y en espacios donde lo forman a uno, ya sea en la casa o por ejemplo en las escuelas, en los colegios, las narrativas construyen realidades. Entonces, si a ti te forman de una manera diciendo, eres mujer, este es el espacio que ocupas y esto es lo que, para lo que viniste al mundo, es muy difícil transformar eso porque ya requiere un trabajo interno de decir, un momento, no tiene por qué ser así, yo también puedo hacer esto, esto y esto. ¿Tú a quién admiras? No, eso es trampa. Es que yo creo que hay un montón de mujeres admirables en el mundo, en los diferentes, digamos, temas, ramas y demás. Ahorita estaba justo pensando y yo decía, pero espera, a ver cuál. Y me es difícil, digamos, identificar una concreta. Yo creo que van cambiando también, digamos, de acuerdo al momento de vida de uno. Yo cuando era chiquita, muy chiquita, jugaba tenis y yo amaba a Martina Hingis, o sea, me pareció una cosa impresionante. Pero en este momento pasan otras cosas en mi vida, es decir, estuve literalmente bajo unos niveles de lectura, de entender cómo era, cómo había llegado, por ejemplo, de Kamala Harris, la ex candidata presidencial, ex vicepresidenta de Estados Unidos, con una trayectoria impresionante. Entonces yo creo que eso, digamos, es muy difícil de decir a esta. Hay varias de las cuales uno toma, digamos, diferentes rasgos, diferentes como actitudes, como decía la señora rectora, y que lo van formando. Pero a mí me gusta algo que decía ella y es cómo no quiero ser. Y creo que ahí para nosotras es mucho más difícil, y yo creo que para nosotras las mujeres en generaciones anteriores era mucho más difícil tener un referente femenino. Para los hombres no, pues los hombres siempre, además en el colegio a uno le enseñan quiénes son los héroes, pero cuenta quiénes son las heroínas. Claro. ¿No? Entonces Manuelita Sáenz, ay no, sí, pero era la amante de Bolívar, no jodas, hombre. Manuelita Sí, Sáenz tiene una historia impresionante, digamos, Claro, y los en su libros de contexto y historia están demás, construidos sobre hombres. sobre hombres. Muy Entonces, poco sobre Y mujeres. por hombres. Y por Y hombres. por Es hombres, decir, sí. ¿quién es el que cuenta la historia y por qué es el hombre el héroe siempre? Pues porque son ellos quienes cuentan las historias. Entonces, yo creo que para nosotras, digamos, yo siento que cada vez más estas nuevas generaciones tienen mayor cantidad de referentes, pero en su momento no era tan fácil, porque también dependía del acceso a medios de comunicación, a bienes, a la posibilidad de viajar, a la misma posibilidad de usted educación. tener una educación, digamos, un poco más internacional y no tan cerrada. Yo muchas veces, por ejemplo, cuando trabajaba en Bogotá, me encantaba ir a las escuelas y hablar con las niñas de OSA, de Kennedy, porque sus referentes eran otros. Y tener, por ejemplo, en ese momento a una mujer alcaldesa, la primera mujer alcaldesa que tuvo Bogotá, en su momento el referente era yo puedo llegar a ser alcaldesa. Como el referente es yo puedo llegar a ser presidenta. No, hace poco yo tuve el privilegio de conocer a Michelle Bachelet y yo le decía, ¿qué es lo que a usted más le emocionó? Y me decía, las niñas. Claro. Las niñas cuando se paraban al lado mío me decían, yo también puedo ser presidenta. Claro que también puedes ser presidenta. Pero eso de nuevo, ha sido un proceso y ha sido un proceso que afortunadamente se ha dado porque hoy por hoy las niñas ya soñamos con ser otras cosas distintas a amas de casa, que está perfecto, ¿no? Que También ser es una cuidadora decisión. es un trabajo y es un trabajo ni el berraco y gracias a ellas es que esta sociedad se reproduce. Pero lo que quiero decir es que se amplió el espectro. Hoy en día incluso soñamos con ser astronautas porque ya tenemos referentes de mujeres astronautas, cada vez, digamos, menos visibles, pero ahí estamos. Yo creo que si hay algo que tal vez muchas no queremos ser, es ser víctimas de violencias. Y desde ahí también nos posicionamos diciendo stop y desde ahí también nos paramos diciendo esto no y cómo es que no lo hago y cómo es que pasa cuando me sucede. Entonces yo creo que ahí hay diferentes espectros, por eso digo, es una pregunta muy tramposa porque es muy difícil de contestar. Además yo siento que si llego a decir como bla, entonces alguien me va a decir como, no decía que yo, no, sí usted también, pero depende mucho también yo creo que de los momentos de la vida, de uno, quién va convirtiéndose en ese referente. Tú, Mariana. Yo también estoy de acuerdo con que la pregunta es tramposa. No, yo creo que hay dos mujeres que a mí me inspiraron. Yo me gradué como artista plástica y acá entré a dar clases. Daba clases de semiótica de las artes, pero hay algo que empecé a trabajar en un proyecto que tiene la universidad todavía vigente, que es el proyecto de éxito estudiantil. Y empecé como líder de éxito estudiantil del programa. Y eso me permitió escuchar historias, acercarme a las estudiantes y en general a las mujeres, porque las mujeres de la universidad empiezan a verte con confianza, porque además pues yo ya venía como la
la única que hablaba de feminismo en la facultad, la que estaba dando la Claro. lora. Y hay dos mujeres principalmente que marcaron como un hito en esa construcción, y son dos mujeres que, pues no voy a decir los nombres acá porque no tengo su autorización, pero son dos mujeres que han estado, una desde que yo estaba estudiando, y que me parece admirable todo lo que ha hecho con su vida, cómo logró que su hija finalmente también entrara a estudiar acá, con el trabajo que ha hecho y pasando por unas experiencias supremamente complejas. Y otra mujer que también, pues a ella la conocí ya cuando estaba trabajando, que me decía, profe, yo me levanto a las 3 de la mañana a cocinar para mis niños, dejo todos los almuerzos listos, empacados y arranco para la universidad. Ya arranca su jornada a las 6 de la mañana, creo, y sale a las 3 de la tarde y va en su moto. Eh, y la conocimos a través de un momento de una necesidad muy grande que tuvo, donde su mayor necesidad era tener una maleta para cargar todas sus cosas. Y creo que esas historias, sumadas pues a las miles de historias que por supuesto en toda esta trayectoria tenemos, fue la que me hizo golpearle la puerta a la doctora María Clara y decirle, ¿será que podemos hacer algo y empezar a cambiar esta historia, como a moverlo? Y creo que ahí está como ese impulso que ella me dio y me dijo, hágale. Y empezar a reconocer esas historias y reconocer esas mujeres que si las desaparecemos por un día en la universidad, pues la universidad colapsa Total, y se cae. del planeta entero. Yo, por ejemplo, he venido haciendo un ejercicio personal y es que venía leyendo mucha literatura de hombres. Y desde el año pasado empecé a decir, bueno, quiero leer más mujeres, pero quiero leer mujeres de todos los continentes. Y empecé a hacer exploración de mujeres en Europa, mujeres en Latinoamérica, en Estados Unidos. No he llegado a África, me falta encontrar mujeres Chimamanda. africanas, porque también eso da una visión de tú dónde creces, las realidades sociopolíticas, culturales son muy diferentes. Entonces, esos ejercicios y tener la posibilidad de hoy tener una red tan fuerte en redes sociales, en página web, que uno puede consultar lo que sea de cualquier lugar del mundo, le da a uno mucha más amplitud. Claridad. Tú, por ejemplo, como joven que creciste con la digitalización, ¿cómo has vivido ese ejercicio de explorar y de buscar la vida de otras mujeres, la experiencia de otras mujeres y con eso también construir lo que hoy está haciendo tu carrera profesional y artística? Bueno, pues yo realmente agradezco que de pronto la vida sí se nos hubiera hecho un poquito más fácil nosotros a los jóvenes con todo este tema de consumir información de todo lado, pero también siento que ha sido un poco también malo porque no sabemos qué consumir. Entonces, pues principalmente para mí mi búsqueda siempre fue los discos de mis papás. Esos discos, de hecho hay una leyenda milenaria en mi casa y es que yo canto ranchera, era porque eran los discos que estaban más abajo y porque yo siempre fui tan chiquita, eran los que alcanzaba, porque quizás si en la última línea estuviera la salsa estaría cantando salsa no ranchera, pero ese descubrir de mujeres sí fue más de la música y siento que como lo nombraba anteriormente, Elenita, Ana Gabriel, Rocío fueron mis mamás musicales, en especial Elenita. Pero la mujer que marcó un antes y un después en mí fue mi mamá. Siempre tuve una relación un poco compleja, tanto con mi mamá como con mi hermana, porque peleaban mucho de quién era quien yo debía ser. Para mi hermana es la versión femenina de mi papá, entonces es la niña súper correcta y súper pulcra y un montón de cosas, y fue comenzar a batallar contra esos términos como yo no quiero estudiar en un colegio de monjas, yo no quiero estar cantando en el coro del colegio porque yo me quiero meter al salón a cantar ranchera, y mi mamá siempre fue ese voto de tú puedes ser lo que quieras ser, y fue comenzar a validar que era verdad, que mi mamá toda la vida se había dedicado y entregó su vida a nosotros. Nosotros somos 3 hermanos, pero ahora que estamos más grandes, mi mamá es como, no sé si lo que hice fue bien, porque yo quiero salir a bailar, quiero conocer otros mundos, quiero ir a cine, y digo, cosas tan simples. Entonces, la mujer que me ha tenido acá, sobre todas las cosas, es mi mamá, y segundo, mi sobrina, que son las generaciones que vienen después de uno, y es intentar hacer las cosas bien, porque algo que me marcó mucho, era como, quiero ser como, no sé, Moana y sus películas de Disney. Pero un día le pusieron a hacer una exposición y ella dijo, quiero ser como mi tía. Y es esa persona que ella ve siendo valiente y siendo también muy vulnerable. Ella le cuestionaba mucho el que yo llorara tanto. Y era como, ¿cómo puedo entrar ahí?
y fue comenzar a construir música para eso, para validar esos sentimientos de las mujeres, para ir a una gira de colegios, que fue una experiencia también supremamente bonita, y cantar ranchera y ver que estas niñas de 8 o 9 años cantan, no sé, Franci. Y digo, Dios mío, son otras realidades. Y fue decir como, listo, ya tenemos un público que consume esta música, ahora vamos a mandar un mensaje de empoderamiento a través de ella. Y creo Un que ese ha sido mensaje el trabajo diferente. más bonito. Ahí quiero hacerte una pregunta especial, Mariana, justamente de lo que tú has venido trabajando en el Centro DEI. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Cómo se comunican? ¿Qué tanta apertura tienen? Porque uno considera que las generaciones cada vez han sido más amplias a absorber información, a cuestionar más las cosas. ¿Tú cómo lo ves desde la universidad, desde las chicas que están acá? ¿Cómo ves ese comportamiento? ¿Qué tanto se comunican o qué nos sigue faltando quizás? Yo creo que uno no puede englobar a las nuevas generaciones en un paquete. Creo que si bien la comunicación y la apertura de las redes ha permitido que haya posibilidad de colectivizar ideas y de generar proyectos colectivos que en las universidades finalmente han abierto escenarios importantes. Creo que hay colectivos que se generan entre las universidades, que están, digamos, más allá de lo institucionales, entre estudiantes y que toman una fuerza interesante. Hay una trampa dentro de los espacios generacionales y tal vez entre la falta de comunicación entre las mismas generaciones, de entender cómo funcionan estas nuevas generaciones que están a un clic de distancia de todo, y nosotros, estas luchas, porque son luchas, requieren un esfuerzo adicional, y es más difícil formar para el esfuerzo adicional cuando te están diciendo que pues lo puedes pedir por acá y te No, y llega que y yo ya siento que está. las redes son súper rudas, o sea, eso es algo Claro. que he batallado mucho, porque siempre está ese comentario, y era lo que siempre he dicho, uno como artista, uno se pone en ese foco de todo el mundo puede opinar sobre mí. Ujú. Y como hay mujeres que a uno le dicen como, estás divina y cosas increíbles, también hay otras que es como, estás gorda, estás fea, y es comenzar a batallar contra esos, como, sí, como con ese físico. Y, y qué feo que las generaciones ahorita crezcan con eso, o sea, obviamente cuestionan un montón, y agradezco mucho que ese dicho milenario de no tragamos entero, pero también estamos rodeados de información que también no es buena. Y entonces es encontrar ese equilibrio de qué quiero consumir y cómo me voy a construir a través de esto. Porque uno se puede construir desde un comentario muy malo, o uno puede construirse desde otro lado. Y no solamente el que haya información que sea mala, sino que es que hay información que no se verifica. Entonces yo no puedo, no, es muy difícil englobarlo. Si nosotros analizamos las tendencias de votos, por ejemplo, en Alemania la semana pasada, son las nuevas generaciones las que pusieron Ujú. la nueva presidencia. Y son estas decisiones intergeneracionales en donde nos falta tal vez hacer un clic intergeneracional para poder transformar y para que estas luchas tengan sentido para las futuras, para ellos mismos, para esas nuevas generaciones. Nosotros venimos haciendo un trabajo y creo que ya, por lo menos nosotras, estamos en un espacio donde sabemos cuál es el camino y cómo vamos a construirlo, pero es difícil traducir el discurso más allá del meme, porque es difícil lograr que se permee, que se politice, que se lleve a la acción las cosas, que se llegue a de verdad transformar a nivel de política pública los escenarios, cuando todavía, pues, no, es chévere la foto y la marcha, pero de la marcha a la acción todavía Claro. falta un escenario que es importante transformar. Y que las transformaciones no se dan en tiempos cortos. Entonces, y también lo que hablaba un poco Diana, de avances que se han logrado, pero suceden cosas políticamente, sucede mucho, que hacen que se generen retrocesos, y volver a hacer esa lucha, volver a reivindicar unos derechos, pues no siempre es fácil. La última pregunta que yo les quiero hacer, y un poco a modo de cierre, es, además de cuál es el reto más principal, más grande que ustedes han encontrado en sus profesiones, también qué mensaje le dejarían a quienes nos escuchen, especialmente a las mujeres que les pueda llegar este podcast. Bueno, para mí el reto principal ha sido precisamente cambiar esa cultura institucional machista que ha habido en la Universidad del Bosque, que fueron 47 años, bueno, digamos que 40 años de un liderazgo masculino,
el poder demostrar que una mujer también puede liderar de una manera diferente, trabajando en equipo, con un liderazgo colectivo, escuchando al otro y algo muy importante, reconociendo el logro de las personas. Ese ha sido el reto más importante para poder tener el apoyo de las personas en la universidad. Y la siguiente pregunta era Ese mensaje que se le ese podría dejar. mensaje. Bueno, yo pienso que hay que persistir, no hay que pensar en que las cosas son fáciles, hay que lucharlas y de acuerdo con eso también conformar grupos de trabajo. Yo creo que uno solo no puede salir adelante, hay que conformar grupos de trabajo, confiar en las personas, prepararse mucho para poder asumir estos cargos. Definitivamente hay que prepararse porque todavía las mujeres tenemos que demostrar esas capacidades que tenemos. Quizás los hombres solo con un discurso pueden convencer a las personas, mientras que nosotras sí tenemos que prepararnos y escalar peldaño a peldaño para poder llegar a posiciones de liderazgo. Yo creo que esas serían mis recomendaciones. Yo creo que, digamos, hay una experiencia muy interesante y es el trabajo en lo colectivo o del colectivo. Yo le aprendí al Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá una frase que dice que lo que se defiende, lo que se construye en colectivo se defiende en colectivo. Y Tiene creo mucho que tiene sentido. mucho sentido. Y eso pasa en todo. Digamos, en los momentos de incidir, en los momentos de persistir, en los momentos de resistir. Si lo hacemos como colectivo, sin lugar a dudas, avanzamos mucho más. Y eso, digamos, yo lo he visto llevando la teoría a la práctica. O sea, yo hace mucho tiempo, hace 14 años, tomé la decisión de trabajar, digamos, haciendo política pública desde donde pueda, es decir, desde el Estado, desde, digamos, Naciones Unidas también, digamos, apoyando al Estado tanto en la formulación como en la implementación de políticas públicas. Y ahí, si hay algo que comprendí, fueron dos cosas. La primera, que cuando uno habla en temas de género, ya per se genera resistencia. O sea, uno llega y dice, hola, yo trabajo en temas de género y además soy feminista, y es como, no, mira, muy chévere, te ves muy querida, muy divina, muy de la casa, pero No tengo no. tiempo. O sea, es como, Ahorita no. entonces hay que saber también, digamos, cómo llegar y cómo, voy a decirlo de esa manera, que es un poco extraña desde donde estoy parada hablando, pero de seducir también con, digamos, la teoría y la práctica de género y con el feminismo. Entender que esto no es una lucha contra los hombres, que no los queremos abolir, que no los queremos erradicar, que tampoco pobrecitos, no, que al contrario están igual de jodidos. O sea, que esto de que tengan la incapacidad de llorar porque los hemos castrado emocionalmente, generación tras generación, pues también los tiene reventados emocionalmente y con unos problemas de salud mental y los berracos, solo por mencionar una cosa. Entonces, yo creo que ahí digamos, como un tema digamos, es entender cómo uno llega a seducir con la narrativa y la retórica de género y cómo esto en verdad se convierte en práctica y cómo en la práctica hay transformaciones y el mundo puede ser mejor para todos y para todas y para todos y para todos. Y lo otro es que si lo hacemos solas definitivamente no lo logramos. O sea, no lo logramos, nos cuesta 3 veces más, llegar va a ser 3 veces más difícil y mantenernos va a ser 15 veces más difícil. Y yo creo que el gran reto que todavía tenemos en el feminismo, hay una frase y es que dice que el patriarcado, su gran, digamos, acontecimiento fue haber hecho aliadas a sus víctimas. Y es cierto, digamos, yo construyendo sistemas de cuidado, políticas públicas de equidad de género, temas de generación de ingresos y demás, digamos, que hemos puesto, esta política exterior feminista, si hay algo que a mí me cuesta mucho todavía, digamos, transformar, son las narrativas de las mujeres que reproducen desde sus discursos y las prácticas el mismo patriarcado, el mismo machismo. Porque cuando un hombre lo dice, se siente un poquito más frenado, hoy en día, ¿no? Como que lo va diciendo como con recelo, como, uy,
no, que de pronto me dicen que soy machista. Las mujeres lo dicen y paso siguiente es como, yo soy mujer, yo no tengo ningún problema con que las mujeres también avancemos, pero creo que no así, ¿no? Entonces, esa es la que a mí más me cuesta. Y debo decirlo honestamente, me he encontrado muchas de ese tipo, de generaciones, digamos, muy específicas, en donde ya uno dice, hay que seguir con las siguientes generaciones. Pero eso es una barrera que está ahí, que está latente y que sigue funcionando desafortunadamente esa frase de sí, el patriarcado, el gran logro es haber vuelto aliadas a sus víctimas. Yo creo que lo han dicho como, han mencionado lo más importante que es esa construcción de colectividad. Salir del individualismo crónico en el que estamos urge porque nadie va a salir beneficiado de esto. Creo que es importante unir las luchas y en esto me uno a lo que está planteando Diana porque se nos olvida que los hombres, a veces en el discurso y en la urgencia que tenemos de situar a la mujer en el escenario de lo público, se nos olvida demostrarles a ellos que son los cuantificadores, cómo estas violencias impactan en realidad en la vida pública y cuánto nos cuesta estas violencias en el espacio público, por ejemplo. O sea, cómo nos cuesta la accidentalidad, cómo nos cuesta todo esto que sale de una formación supremamente agresiva. Y hay que empezar a transformarlo desde ahí. Creo que hay que moverlo. Yo creo que para mí lo más retador ha sido lograr que las puertas se mantengan abiertas en muchos espacios, porque claramente es como, ahí viene Mariana y es como, no, ¿qué pasó? No queremos, pero ha sido un juego muy importante y creo que eso me ha enseñado a mí, le ha enseñado a mi equipo, porque pues tengo un equipo supremamente valioso y poderoso, que pues en él no vivimos. Ya sabemos que no se puede, que no hay, que no se, pero en realidad sí se puede. Entonces la única manera es tratarlo y hay que probar. Y lo hemos logrado a pesar de. Y lo hemos logrado. Probar la primera vez nos dijeron, bueno, sí, pues miremos qué hacemos y acá estamos. Entonces... Un comentario sobre el de Mariana. Una jefa mía decía siempre como, si su idea es buena y su proyecto es bueno, siempre habrá alguien que se lo compre. O sea, la plata no es problema. Sí, eso... Y en el no ya estamos, entonces pues hagámosle para adelante que se puede construir y creo que esta universidad, la historia del centro y de lo que se ha construido en este espacio es una prueba de que sí se puede porque nadie se imaginaba que acá se pudiera armar un proyecto como este, que pudiéramos tener hoy en día una política de diversidad, equidad e inclusión con las aristas que tiene, con unos objetivos súper claros, con unos KPIs para 2 años por lo menos de estar haciendo un seguimiento muy, muy riguroso de esto. Y hablando sí o sí en todas las facultades de este tema. Eso creo que se puede lograr. Y mantener la representación de las mujeres en todos los espacios creo que es muy importante. Y nosotros justamente estamos haciendo un especial sobre las mujeres UEB ocupando todos los espacios de la universidad, porque no podemos seguir manteniendo estos discursos si nos seguimos segregando o si seguimos dejando de participar en espacios importantes. Entonces creo que especialmente con generaciones como la tuya, que son nuestro principal capital y que son las chicas que se están formando hoy para el futuro, para liderar, para tomar decisiones, pues es muy importante seguir ocupando los espacios y tener la certeza de que se pueden ocupar y que lo podemos hacer. ¿Tú qué reflexión tienes y qué consejo tienes? Bueno, yo creo que hago como un mini paréntesis y evidentemente sí le agradezco mucho a la universidad porque para mí siempre cantar ranchera fue un tema de pena, de quizás no necesite estudiar para esto, porque siempre fue los comentarios que escuché, pero la universidad teniendo un programa de formación musical tan amplio me permitió descubrir muchas cosas y hacérmelo creer. Entonces creo que agradezco mucho estos espacios que nos han brindado, ese apoyo que he recibido de profesoras mujeres. De verdad, mi profe de canto, Gloria Casas, ha sido mi mano derecha y mis profesores hombres en medio de todo han sido un apoyo increíble. Nuestra decana del programa también ha sido supremamente importante. Entonces creo que sí, están muy bien encaminadas y lo están haciendo muy bien. Y creo que mi reto constante todo el tiempo es poder demostrar que sí podemos, que yo fui siempre esa niña, la niña del no, la niña que quizás en algún momento dijeron que fue rebelde, pero en este momento puedo abrazar esa rebeldía y esa niña que desde chiquita se aferró a hacer lo que quería hacer y hoy es esta mujer que se sube a los escenarios dando este mensaje. Entonces creo que mi mensaje siempre es ese, como que créanse en el cuento, sueñen alto porque
el soñar no se queda en el soñar, sino en el ponerse metas supremamente grandes y por supuesto el valorar de dónde venimos, el con quién estamos, el lo duro que es el proceso y el poder decir lo logramos. Creo que es lo más importante. Bueno, ha sido un placer grandísimo tener este primer programa con este tema, con estas invitadas. Muchas gracias, doctora María Clara, Diana, Mariana, Jessie. Muchísimas gracias por haber estado acá compartiendo sus historias, su experiencia y también su visión de cómo es ser mujer desde diferentes espacios y desde diferentes sectores. Terminamos nuestro primer episodio de El Bosque Habla. Los invitamos a los próximos episodios. Vamos a tener muchos más temas, muchos más invitados, internos, externos. Entonces, manténganse conectados y les vamos contando qué viene. Muchas gracias. Muchas gracias.